¿Qué tal? Muy buen día. Me da mucho gusto saludarles en este nuevo video en donde vamos a platicar de las fuentes del derecho penal. Todo esto seguimos hablando dentro de los fundamentos del delito y los delitos en particular, aunado a todas las generalidades que existen alrededor del derecho penal. ¿Qué vamos a hablar? Bueno, como ya lo dije, vamos a abordar las fuentes del derecho penal, las fuentes históricas, con esas voy a iniciar. Voy a hablar también de las fuentes reales y de las fuentes formales. Vamos a hacer un gran énfasis en esta parte porque es muy importante. También vamos a mencionar los ámbitos de validez de la ley, el ámbito de validez material, el ámbito de validez espacial, que incluye la territorialidad y la extraterritorialidad, y el ámbito temporal, así como el ámbito personal y el ámbito real y universal. Ahora, ¿qué libros son los que vamos a utilizar, los que yo voy a recomendar? En particular, yo sé que tenemos mucha bibliografía, cada quien puede utilizar la que guste, sin embargo, yo quiero recomendar el libro de la maestra Griselda Amuchategui y el libro de Castellanos Tena. Esos son básicamente los dos libros que yo voy a utilizar para platicar de todos estos temas, ya lo dije, de las fuentes del derecho penal, y los ámbitos de validez también de la norma penal. Como vimos en algún otro módulo al inicio de la carrera, establecimos que el derecho en general tiene tres fuentes: las fuentes históricas, las fuentes reales y las fuentes formales. Pero yo voy a hablar específicamente de todas estas fuentes con base y relacionadas con el derecho penal. Y hablando de las fuentes históricas, podemos decir que de su mismo nombre se desprende su naturaleza, ya que las fuentes históricas son documentos antiguos, códices, pergaminos, donde tienen su origen las fuentes históricas y que forman parte del derecho penal o que contribuyen a la formación del derecho penal. También podemos mencionar que son los medios materiales que permiten conocer el derecho vigente en el pasado y en su origen. Consistentes, bueno, pues también podríamos mencionar que son libros, inscripciones, siempre que estas fuentes tengan un contenido de ley, de una ley. ¿Cuáles pueden ser relacionadas con el Código Penal? Pues como ya lo vimos en las clases anteriores, el Código de Hammurabi, porque recordemos que el Código de Hammurabi tiene contempla dos tipos de derecho, el derecho civil y el derecho penal. También las 12 tablas contemplan una serie de normativas enfocadas al derecho penal. También el derecho penal bíblico, ya lo vimos, y pues como les he comentado, cualquier vestigio que exista que tenga una connotación relacionada con el derecho penal. También podríamos mencionar el Tratado de los Delitos y de las Penas, como ustedes bien lo han de recordar, y, por ejemplo, todas las leyes que tenemos en México, que son anteriores a las que están vigentes en este momento. O sea, las que ya no están vigentes, pero tienen una historia, tienen alguna ley contenida en estos mismos documentos. Y a continuación voy a hablar de las fuentes reales, y las vamos a identificar como un conjunto de razones determinantes del contenido de la norma jurídica. Esto quiere decir que son todas las causas que impulsaron al legislador a darles vida. ¿A qué? A crearlas. Son también todos los motivos de conveniencia social tomados en cuenta por el legislador en un momento histórico dado y en un lugar determinado, y constituyen la misma materia de la ley. Podemos mencionar también que son los motivos que hacen necesaria la creación de una norma. Constituyen un acontecimiento que en un momento determinado va a propiciar el surgimiento de una norma jurídica. ¿Cuáles ejemplos podemos mencionar? Pues esto lo menciona la maestra Griselda Amuchategui en su libro,
que dice que el aumento de los delitos sexuales, por ejemplo la violación, han hecho que el legislador incremente su punibilidad, teniendo presente también que esto no resulta muy eficaz, pero bueno, estos hechos originan las acciones que ya mencioné por parte de los legisladores. Otro ejemplo puede ser la nueva modalidad de privación de la libertad, que hoy es muy conocida como el secuestro exprés. También podemos decir que ante la grave problemática de salud que se genera por el alto número de abortos clandestinos y fuera del ámbito formal de la salud, en algunos lugares se ha despenalizado el aborto. Pues estos son algunos ejemplos que podemos relacionar con las fuentes reales del derecho penal. Ahora, voy a hablar de las fuentes formales. Aquí es muy importante que hagamos un stop y pongamos mucha atención. Las fuentes formales del derecho son, como del derecho en general, ya sabemos que son la ley, la costumbre, la doctrina y la jurisprudencia. Ahora bien, todas estas fuentes formales parten de procesos de creación de las normas jurídico-penales establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se apoyan también en la jurisprudencia, en principios generales de derecho, en costumbres, en doctrinas, siempre que estos apoyos, o sea, estos apoyos que ya mencioné, repito, la jurisprudencia, los principios generales del derecho, la doctrina y la costumbre, solamente van a servir como apoyo para que se sustente el trabajo del legislador, el proceso legislativo de los congresos federales y locales que le correspondan, ¿sí? Por la naturaleza especial del derecho penal, solo la ley es una fuente formal de este derecho. ¿De qué? Del derecho penal. Ni la jurisprudencia, ni la doctrina, ni la costumbre hacen ley, por lo que únicamente son aplicables las disposiciones jurídico-penales cuando éstas ya han pasado por el proceso legislativo, y tener muy presente que la jurisprudencia y las demás ayudas solo sirven para esclarecer o puntualizar alguna laguna legal sobre la interpretación, no sobre su aplicación, sino sobre la interpretación de alguna norma jurídico-penal. Esto es muy importante tenerlo presente. Más adelante vamos a hacer más énfasis en este punto. Ahora, si ponemos algún ejemplo de doctrina penal, pues podemos traer a la tarea las teorías de la ley penal, la teoría del delito, la teoría del delincuente, la teoría de la pena y de las medidas de seguridad. Si ustedes ponen en su navegador teorías en derecho penal, bueno, pues les van a aparecer cualquier cantidad de teorías. Ahora, por ejemplo, si queremos escribir pues alguna otra idea alrededor de la jurisprudencia, pues puedo entrar a la página de la Suprema Corte o la página que yo he estado pues promoviendo mucho, que es Jurislex. Entonces pueden entrar a la Suprema Corte o a la de Jurislex, que ambas son de la Suprema Corte, y van a poder encontrar cualquier cantidad de jurisprudencia en materia penal que les puede servir como ejemplo. Yo a lo mejor lo que haría es poner una o dos jurisprudencias como ejemplo en materia penal, y a lo mejor poner otras 2 o 3, pues nada más títulos y su nomenclatura para que se entienda que pues estoy haciendo ejemplos alrededor de este tema. Ahora, la ley como fuente formal y como ejemplo, pues puedo anotar algunas leyes en materia de derecho penal, como el Código Penal Federal, el Código Penal Federal de la Ciudad de México, el Código Penal de sus estados, el Código Nacional de Procedimientos Penales, y hay alrededor de 279 leyes, reglamentos o códigos que son ordenamientos en materia penal que pueden encontrarlos. Yo los busqué en Jurislex y me voy al icono de la materia penal y en la primera mascarilla me van a aparecer los ordenamientos. Y allí puedo elegir cualquiera que se me ocurra, o entrar a la página de la Cámara de Senadores, o entrar a la página donde está la normativa de la Cámara de Diputados, y puedo poner cualquiera de ellas, y muchas pueden ser.
y a lo mejor escojo un par de artículos pues, relacionados con el delito de el que sea, ¿no? El de violación, robo, homicidio, lesiones, daño a la propiedad privada, cualquiera que se me pueda ocurrir. Ahora, vamos a ver qué se entiende por fuente. Por fuente se entiende, en su acepción más amplia, que es todo lo que da origen o hace posible que surja algo. Fuente de derecho será aquello que origina la creación de esta disciplina. La finalidad de una fuente de una disposición jurídica es buscar el sitio de donde ha salido para darle vida al derecho. En el derecho penal, solo la ley, repito, es la única fuente formal de las normas jurídico-penales de acuerdo al principio de legalidad que está contenido en el artículo número 14 de nuestra Carta Magna. Ahora bien, ¿a qué páginas pueden acudir? Del libro de la maestra Griselda Muchategui, este tema de las fuentes del derecho y los ámbitos de validez, pues los van a encontrar primero el de las fuentes a partir de la página 23 o 24 y de ahí en adelante van a ver todo esto, van a ver todos los temas que yo ya he abordado hasta este momento. Y en el libro de Castellanos Tena a partir de la página número 91 y también a partir de la página número 75. 75 para las fuentes del derecho y 91 para los ámbitos de validez. Entonces, ahora vamos a abordar dos temas. El primero, ¿por qué la ley es la única fuente del derecho penal? Bueno, pues es muy importante considerar que la Constitución política de nuestro país es categórica porque establece el principio, ya lo mencioné, de legalidad en materia penal, con dos dogmas muy importantes. El primero, no hay crimen sin ley y no hay pena sin ley. Las investigaciones que han hecho los doctrinarios y la jurisprudencia son muy útiles para que en un momento determinado el legislador eleve a ley su contenido, ¿sí? Con lo cual reformará todas las leyes penales que así lo determinen. Pero en cualquier caso, solamente la ley es fuente del derecho penal. Ya lo he repetido varias veces, entonces consideren que esto es muy importante y que se les quede grabado. Ahora, repito, la Carta Magna, en su artículo número 14, establece la garantía de legalidad. Y estos dogmas de los que yo hablé, que mencioné que no hay crimen sin ley y no hay pena sin ley, son la esencia del principio de legalidad. En ambos libros ustedes van a encontrar muchos más motivos que pueden utilizar para enriquecer esta aseveración de que la única fuente para el derecho penal es la ley. Ahora, ¿por qué la jurisprudencia no es fuente del derecho penal, pero sí es válida en cuanto a la interpretación de la norma? Ya quedamos que en materia penal ni la jurisprudencia ni la doctrina o costumbre hacen ley, únicamente son aplicables las disposiciones jurídico-penales cuando éstas han pasado por el proceso legislativo. Pero la jurisprudencia únicamente podrá ser utilizada para profundizar en el derecho penal, para desentrañar el sentido de la norma, para aclarar las lagunas que hay en la ley y en general para llevar a cabo una correcta interpretación de las leyes. Tómenlo muy en cuenta, acudan, ya me encantaría que ustedes leyeran más, ya tienen más tiempo, ya saben dónde encontrarlo. A partir de la página 75 del libro de Castellanos Tena, todo esto lo van a encontrar y a partir de la página número 23 del libro de la maestra Muchategui van a poder ampliar todos estos conceptos. Y bueno, a continuación vamos a platicar acerca de los ámbitos de validez. Bueno, cuando estamos ante un problema concreto, se debe saber cuáles son las normas que se van a aplicar. Esto hace referencia al ámbito material.
Después tenemos que precisar desde qué momento y hasta cuándo está vigente la norma. Esto hace referencia al ámbito temporal. A continuación, debemos de determinar en qué demarcación geográfica o espacio físico tiene aplicación la norma. Este es el ámbito espacial. Y por último, saber a quién o a quiénes se aplican. Esto hace referencia al ámbito personal. Ahora, vamos a hablar primero del ámbito material. Para entender el problema referente a este ámbito de validez de la ley penal, hay que distinguir tres órdenes desde los cuales se puede contemplar la aplicación de la norma. Primero, el primer orden, el orden común, que también se conoce como común, local u ordinario, y también más comúnmente lo podemos identificar cuando dicen del fuero común. Entonces, debido al sistema federal mexicano, cada entidad federativa legisla en materia penal. Así, van a existir delitos y normas procesales con diversas características, con un sinnúmero de características, según el estado donde ocurra el incidente o el delito. Por regla general puede decirse que es común lo no reservado especialmente a la federación. O sea, todo lo que no esté reservado a la federación es del fuero común o del orden común. Dicho de otra forma, todos los delitos son comunes, menos los que expresamente y por excepción la ley determina como federales. ¿Ok? Si ustedes toman en cuenta este comentario, ya después van a saber resolver absolutamente cualquier tema alrededor de este asunto. Tenemos a continuación el segundo orden, que es el orden federal, que también se puede llamar excepcional o comúnmente lo conocemos como del fuero federal. Dice, lo podemos entender de esta manera. Dice así mi resumen. Quedan comprendidos en el fuero federal o en el orden federal todos los delitos que afectan directamente a la federación. Se llaman delitos federales los establecidos en el artículo número 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El artículo número 1 del Código Penal Federal establece que ese Código Penal Federal se aplicará en toda la República para los delitos del orden federal. Y tenemos otro orden, el tercer orden, que es el orden militar, que también se le llama castrense. Rige a todo el cuerpo armado, este orden militar. Existe una legislación especial, como todos sabemos, que es el Código de Justicia Militar y otros muchos más, que yo les dejé una liga, la actualizada, en los grupos de WhatsApp, de Facebook, y también lo publiqué en el grupo de Telegram. Ahora bien, en este Código de Justicia Militar se señalan todos los delitos y las penas correspondientes a los miembros del ejército. Y también es importante señalar que nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, otorga dichas facultades y reconoce esa autonomía al fuero militar en el artículo 5, 10 y 13 de la Constitución, para que lo tengan muy presente y muy en cuenta. Ahora, tenemos otro ámbito de validez, que es el ámbito temporal. Y la primera pregunta que nos debemos hacer es, ¿en qué momento se aplica la norma penal? Y pues la respuesta es muy sencilla y concreta. Consiste en que nosotros debemos de determinar si la norma está vigente, porque solamente mientras tenga vigencia podrá ser aplicable, lo cual implica que se aplica desde el inicio de esta, desde su publicación en el Diario Oficial de la Federación o fecha señalada expresamente y hasta que se deroga, de modo que ni antes ni después podrá aplicarse. Este es un problema que nos lleva al asunto de la retroactividad de la ley. Entonces, a partir de allí, nosotros sabemos ya
que la ley no se puede aplicar de manera retroactiva porque no se puede aplicar antes de que surja. O sea, una ley que no ha surgido no me la pueden aplicar. ¿Cuándo me la pueden aplicar? Hasta que surja, cuando esté publicada en el DOF o a partir de la fecha que se ha dicho que inicia su vigencia. Ahora, nunca podrá ser aplicable una ley, una nueva norma en perjuicio de alguien, según el artículo número 14 de la Constitución. Solamente podrá aplicarse de manera retroactiva en beneficio del inculpado o del sentenciado. Esto se fundamenta en el artículo 56 del Código Penal Federal, así como en los preceptos 9, 10 y 121 del Código Penal del Distrito Federal, los cuales todos estos artículos señalan que será aplicable la ley más favorable al inculpado o al sentenciado. Y a continuación vamos a platicar acerca del ámbito de validez espacial. ¿Esto a qué hace referencia? Que la ley debe aplicarse en el territorio donde se crea, pues se emana en virtud de la soberanía de cada estado. Por lo tanto, debe tener aplicabilidad en su propio territorio y no en otro. Ahora, hablando del ámbito de validez espacial de la ley penal, existen varios principios, ¿cuáles? El de territorialidad, el de extraterritorialidad, el personal, el real y el universal. Cuando hablamos de la territorialidad, queremos referirnos a que el Código Penal Federal establece en su artículo primero este principio. Señala que se va a aplicar en toda la República por los delitos del fuero federal. El artículo número 7 del Código Penal del Distrito Federal, por su parte, recoge este principio en lo referente al ámbito local, ¿sí? Y cuando hablamos del principio de extraterritorialidad, este principio nos hace suponer que en determinadas situaciones la ley mexicana puede aplicarse fuera del territorio nacional, como es el caso previsto en qué artículos. En el artículo del Código Penal Federal, del 5, ya me fui al último, ¿verdad? Del 5, del 4 y del 2 en la fracción 2. Lo que es lo mismo, el 2 en la fracción 2, el 4 y el 5. A tal principio también hace referencia el artículo número 8 del Código Penal del Distrito Federal. Ahora, ¿qué nos falta concretar? Nos falta concretar el ámbito real y el universal, y voy a hacer énfasis también en el personal. Bueno, entonces, el principio real. Este principio refiere a los bienes jurídicamente tutelados. Voy a hablar ahorita de esto de los bienes jurídicamente tutelados. En atención a ellos, se determina, o el Estado determina, que debe sancionar al delincuente. A ver, vamos a hablar del bien jurídicamente tutelado. Un delito, como el homicidio, el robo, las lesiones, la violación, ¿sí?, tiene objetos, hay objetos del delito. Uno de esos son dos. Uno de esos objetos del delito es el objeto material y el otro objeto del delito es el bien jurídicamente tutelado. Entonces, si hablamos del homicidio, el objeto material del homicidio es la persona física, ¿sí? Es la que recibe totalmente la fuerza del delito. Ese es el objeto material, la persona física. Y el bien jurídicamente tutelado dentro del delito de homicidio es la vida, es lo que protege la ley. Del robo, por ejemplo, ¿cuál es el objeto material? Bueno, pues es la cosa mueble, y en determinados casos la cosa inmueble, que sufre el daño, ¿sí? O de la que se apodera alguien que no es su propietario y sin el consentimiento del propietario. Y el bien jurídicamente tutelado del robo, ¿cuál es? El patrimonio. También, y por ejemplo, en las lesiones, el objeto material es la persona física, la que resiente el daño. El nombre que quieran, póngale. ¿Y cuál es el bien jurídicamente tutelado? Es la integridad física. Así ya podemos entender ahora, en este momento,
¿A qué hacemos referencia en el principio real acerca del bien jurídicamente tutelado? En atención a ellos, repito, se determina o el Estado determina qué es lo que debe sancionar al delincuente. ¿Con base a qué? A lo que jurídicamente está tutelado. Y tenemos también el principio universal, que esto hace referencia a que todas las naciones deben de tener el derecho de sancionar al infractor de la ley. Claro, por ejemplo, ¿en qué tipos de delitos? En los delitos que se tengan contemplado dentro de los convenios internacionales y de los tratados. ¿Cuáles podrían ser? Pues podría ser el genocidio, podría ser el terrorismo, podría ser la tortura, por ejemplo. Y haremos en este momento énfasis alrededor del principio personal, o del ámbito de validez personal. Esto va dirigido a la persona, es a quien también se dirige la acción penal, bajo el principio de igualdad de la ley. Si tenemos dos homicidas, ambos serán iguales ante la ley, no podrán ser tratados de diferente manera, porque no hay una ley para los que su apellido comienza con M y otra ley para los que su apellido empieza con C de casa. O sea, no. Todas las personas, todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Ahora, hay un par de excepciones. Aquellas personas que gozan de fuero o que tienen un fuero, el fuero militar o los políticos tienen fuero, y las personas que gozan de inmunidad. ¿A quiénes podríamos hacer referencia? Bueno, pues a los diplomáticos, a los que están en alguna misión de una embajada, un consulado representando a su país de origen en territorio mexicano. Tenemos también, para poder hacer mención a esto, el fuero militar, el fuero político y, como ya lo dije, las personas que están en misiones diplomáticas. Y bueno, pues con este tema podríamos estar dando por finalizadas este par de actividades. Es muy importante que analicemos cada uno de los ejercicios que se nos presenten con cualquier maestro, en cualquier universidad, porque habrá que analizar muy bien en dónde se está cometiendo el delito, quién lo está cometiendo, qué materia es, si la ley está vigente y cuáles pueden ser los atenuantes y los agravantes para que pueda ser pues configurado o tipificado el delito. Entonces, fijándonos muy bien en estas circunstancias, pues podremos resolver cualquier pregunta o cualquier ejercicio que se nos presente. Y bueno, pues me da mucho gusto haberlos vuelto a saludar. Espero que este video les sirva, que les ayude. No olviden también que tienen que hacer referencia del Código Penal Federal, del Código Penal del Distrito Federal. Tomen también el Código Nacional de Procedimientos Penales. Recomiendo mucho el artículo 20 de este Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el artículo número 50, para que podamos determinar cuáles son los delitos que afectan directamente a la Federación. Y pues si conjuntamos y leemos bien nuestros casos, que a veces, bueno, pues, sin lugar a dudas nos pueden resultar un poco complicados, podremos resolverlos y llegar a buen fin. Entonces, ahora sí, me despido. Cualquier cosa que necesiten, en la descripción voy a dejar los chats de WhatsApp, de Telegram y la página, el grupo de Facebook, para que puedan acudir a él, pues a buscar bibliografía, o si necesitan preguntar algo, que sean pues generalmente respuestas rápidas, las contesto lo más pronto posible. Y bueno, recuerden, por favor, suscríbanse al canal, activen la campanita con las notificaciones, denle like y compartan. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto, bye.